Buenas tardes con todos. El día de hoy el grupo 2 viene a presentarles algunos temas que hemos ido viendo a lo largo del bimestre. El área que decidimos escoger fue el de ciencias, ya que nos parecen bastante interesantes los temas y a la vez se nos hace bastante fácil entenderlos. Los integrantes de este grupo son Rodrigo Balcázar Cueva, Rodrigo Cabrera Sánchez, Horacio Miguel González, Eric Tafur Altamirano, Fernando Zabalaga Pimentel y quienes habla Renzo de la Fuente Figueroa. Bueno, empecemos con las exposiciones. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Alonso Zavala Pimentel, soy integrante del grupo 2. En esta oportunidad voy a desarrollar el área de biología y el tema es la respiración celular. ¿Qué es la respiración celular? La respiración celular es un proceso catabólico de tipo exergónico, donde la energía química se transforma en energía mecánica o calórica. Además, es fuente natural de CO2. Esto es necesario para el proceso fotosintético. Para entender qué es la respiración celular, primero hay que partir por su origen. El primer proceso que se debe tomar en cuenta es la glucólisis. Como dicen acá, es el proceso más importante para la respiración celular, ya sea aeróbica o anaeróbica, refiriéndome con esto a la ausencia o presencia de oxígeno, ¿no? Con este, gracias a una serie compleja de reacciones con la glucosa, obtenemos como resultado dos piruvatos, que es la moneda elemental para la respiración celular. Aparte generamos energía en forma de ATP y NADH. Bueno, después de obtener el piruvato, puede tener tres caminos. En la respiración anaeróbica, en ausencia de oxígeno, puede formar una fermentación láctica y una fermentación alcohólica. Para formar la fermentación láctica es necesario dos ácidos pirúvicos con la enzima del lactato de deshidrogenasa. Y esto da resultado a dos lactatos y energía, ¿no? Para la fermentación alcohólica, después de la glucólisis, el piruvato se mezcla con piruvato de descarboxilasa y alcohol deshidrogenasa, liberando dos moléculas de CO2 y formando dos etanoles. Otro camino para la respiración anaeróbica, o el tercer camino, es el que tiene el piruvato mediante la descarboxilación oxidativa de este mismo, generando una acetilcoenzima A, que sería la llave para poder realizar el ciclo de Krebs dentro de la mitocondria, para luego formar la fosforilación oxidativa, luego la quimiosmosis y por último la cadena transportadora de electrones del FADH2 y del NADH, ¿no? Generando un promedio de 36 ATP. Todo este proceso se realiza en el citoplasma y la mitocondria. Esto sería todo. Gracias. Todos han oído hablar sobre la genética mendeliana, ese famoso experimento donde Gregory Mendel utilizó las arvejas o Pisum sativum en su nombre científico, donde halló las variantes de la herencia según los alelos dominantes y recesivos. Pero, ¿qué hay después de esto? Pues voy a hablar un poco sobre la genética post-mendeliana o no mendeliana, ya que no sigue los patrones de Mendel. Primero tenemos la codominancia. En la codominancia se expresan los dos genotipos. Es decir, no hay solo un fenotipo, hay dos. Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, aquí hay dos, este o este. También tenemos la dominancia incompleta, donde se podría llamar una dominancia intermedia. Por ejemplo, he puesto aquí estas dos flores, una blanca y otra roja, y el resultado de la herencia es una rosada. Tenemos también que estas variantes pueden generar enfermedades, pueden definirlas según su alelo. Tenemos dos tipos, la herencia autosómica recesiva y la dominante. Esto quiere decir que cada enfermedad está relacionada con su respectivo alelo, bien sea recesivo o dominante. Como recesivo, por ejemplo, tenemos al albinismo, donde la melanina es escasa.
Aquí tenemos una imagen. Y en el ejemplo del dominante tenemos a la hipercalcemia. Aquí tenemos un poco de lo que es la hipercalcemia. Por último tenemos a los alelos múltiples y a la herencia ligada al cromosoma. Los alelos múltiples vienen siendo la diversidad de alelos por carácter, o sea, más de 2 alelos por carácter. Y la herencia ligada al cromosoma, la principal es la X, ya que todos los humanos contamos al menos con un cromosoma sexual X. Bueno, tenemos por ejemplo el daltonismo o la hemofilia, que son los más comunes. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo es que nosotros, los humanos, tanto como los animales y las plantas, crecemos? ¿Cómo cuando nos hacemos una herida, esta llega a sanarse y a cicatrizarse? ¿O alguna vez se han preguntado cómo se multiplican las células? Bueno, pues mi nombre es Eric Tafur y en el día de hoy les hablaré acerca de la mitosis. ¿Y qué es la mitosis? Es un proceso de división celular, donde una célula eucariota diploide origina dos células hijas iguales diploides. La mitosis permite repartir el ADN, duplicando en interfase equitativamente en dos células, por lo que éstas resultan iguales genéticamente. La mitosis es igualmente un verdadero proceso de multiplicación celular, que participa en el desarrollo, el crecimiento y la regeneración del organismo. Fases de la mitosis. La profase. Se hacen patentes los cromosomas. Cada cromosoma está constituido por dos cromátidas, que se mantienen unidas por el centrómero. Cada cromátida corresponde a una larga cadena de ADN. Al final de la profase se ha desintegrado la membrana nuclear y el nucleolo. La metafase. Aparece el uso cromátido, donde se insertan los cromosomas y se van desplazando, formando la placa metafísica o ecuatorial. La anafase. El centrómero se divide y cada cromosoma se separa en sus dos cromátidas. Los centrómeros emigran a lo largo de las fibras del uso cromátido, en direcciones opuestas, arrastrando cada uno en su desplazamiento a una cromátida. La anafase constituye la fase más crucial de la mitosis, o sea, la etapa más importante, porque en ella se realiza la distribución de las dos copias de la información genética original. La telofase. Los dos grupos de cromátidas comienzan a descondensarse. Se reconstruye la membrana nuclear alrededor de cada conjunto cromosómico, lo cual definirá los nuevos núcleos hijos. A continuación tiene lugar la división del citoplasma. Como podemos ver, la mitosis es algo esencial para la vida, ya que es el proceso de la multiplicación celular. Hola, soy Horacio Millar y en esta oportunidad explicaré la teoría de la relatividad. Hace unos 100 años, entre 1905 y 1915, Albert Einstein revolucionó completamente la ciencia acerca de la estructura del espacio-tiempo. Primero, se dio cuenta que el espacio y el tiempo se mezclan a causa del movimiento, que se denomina, valga la redundancia, espacio-tiempo. Para tener una idea del espacio-tiempo, podemos imaginar un cubo, que está siendo cortado en varias láminas, y cada lámina es una fotografía del espacio en un determinado momento. Es decir, el espacio-tiempo es la historia del espacio, más o menos. Ahora, la teoría de Einstein sostiene que hay una gran libertad para cortar el cubo. Es decir, nosotros podemos cortarlo en láminas horizontales, pero alguien que se está moviendo respecto a ti lo cortaría en láminas laterales con un cierto giro. Y ese ángulo de giro es proporcional a la velocidad relativa. Luego, durante la década posterior de 1905, Einstein fue introduciendo la idea de que ese espacio-tiempo no era una estructura rígida, sino que es una estructura dinámica. Se puede deformar de diferentes formas. Se puede estirar, se puede contraer, se puede retorcer, varias cosas. Eso es lo que nosotros experimentamos como la fuerza de la gravitación.
de modo que todas las formas posibles de deformar localmente el espacio-tiempo corresponden a la experiencia física de la interacción gravitacional. Como ya sabíamos que la gravitación depende de la cantidad de masa o masa en general, o de la cantidad del tipo de energía que hay, así se alcanzó la síntesis según la cual la curvatura del espacio-tiempo está determinado por la cantidad y el tipo de energía que está encerrada. Esto a su vez deforma e influye en la manera en que la energía fluye en el mismo espacio. Un ejemplo muy preciso de esta interacción se da en la luz que emiten las estrellas de día, aunque es un poco difícil de ver. Si imaginemos una masa elástica, ¿ok? Y en la masa elástica ponemos una pelota pesada arriba. Esto hará que la masa elástica se deforme de una manera. Entonces, si es que ponemos una pelotita y la lanzamos, que la pelotita está representada por los fotones que emite una estrella, y la lanzamos a través de la masa, esta pelotita va a deformar su trayectoria, dejándonos ver la luz que está atrás del Sol. O sea, el Sol está acá y hay una estrella acá. Yo no la puedo ver, pero ustedes sí. Pero gracias a la deformación del espacio-tiempo, la luz de esta estrella se deformará tanto que la podré ver yo. Y así es como funciona. Gracias. Bueno, ahora a mí me toca hablar sobre lo que es la energía. La energía es la capacidad que posee un cuerpo para poder realizar una acción o algún trabajo. Las diferentes formas en las que se puede manifestar la energía puede ser energía eléctrica, química, eólica, hidráulica, hasta puede llegar a ser térmica, y entre otras muchas más. Ahora empezaré mencionando los tipos de energía. Primero sería la energía mecánica. Esta es aquella en la que se toma en cuenta el movimiento de los cuerpos y la posición que se representa ante otro. Después de esta, ahora sería la energía cinética, que en pocas palabras sería cuando un cuerpo se encuentra en movimiento. La forma para hallar esta energía sería un medio por la masa del cuerpo por la velocidad al cuadrado. Por último, la energía potencial. Esta se divide en dos: la energía potencial gravitatoria, que esta es una medida escalar de la interacción gravitatoria de un cuerpo y la Tierra, el cual su fórmula es la masa por la gravedad por la altura, y la otra sería la energía potencial elástica. Esta es una energía que se almacena en un cuerpo elástico, y su fórmula sería un medio por la constante de rigidez del resorte por la elongación del resorte al cuadrado. Y no cabe olvidar que en este tema la unidad de medida son los joules. Gracias. Estática. ¿Qué es una fuerza? El concepto de fuerza nos da una descripción cualitativa de la interacción entre dos cuerpos, entre un cuerpo y su entorno. Existen fuerzas gravitacionales y fuerzas electromagnéticas. Fuerzas usuales. Fuerza de la gravedad, llamada también gravitacional, es aquella con la cual atraen dos cuerpos en el universo. Y las fuerzas de tensión es la fuerza interna que surge de los cables. Fuerzas de reacción normal, llamada también fuerza de contacto, es una fuerza de reacción que se manifiesta siempre que exista contacto entre dos superficies. Y de rozamiento de fricción, que es la fuerza interna que surge de los cables. Primera, las leyes de Newton. Primera, en ausencia de fuerzas externas, actúan varias fuerzas que se anulan entre sí. Y la tercera, según este principio, cuando dos objetos materiales interaccionan, se generan fuerzas. Gracias.